Saludos cordiales, amigos y hermanos. Siéntanse más que bienvenidos a este estudio sistemático de la Biblia utilizando el folleto de la escuela sabática. Que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. El folleto de este tercer trimestre lleva por título el libro de Marcos. Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu amor y tu gran misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras nos disponemos a reflexionar sobre tu palabra y tus enseñanzas. Abre nuestras mentes y corazones para que podamos entender profundamente los mensajes que has preparado para nosotros hoy. Ayúdanos a aplicar tus principios en nuestra vida diaria, para vivir conforme a tu voluntad y ser testigos fieles de tu amor y gracia. Guíanos en este estudio del folleto de escuela sabática, Señor, y permítenos sentir tu presencia en cada pensamiento y palabra. Que todo lo que aprendamos nos acerque más a ti y nos capacite para servirte mejor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta semana, estudiaremos la lección número 1 titulada, El comienzo del Evangelio. El versículo para memorizar dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, y crean al Evangelio. Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Para hoy viernes 5 de julio, para estudiar y meditar. Vamos a realizar la lectura del capítulo 10 del Deseado de todas las gentes, de Elena de White, titulado La voz en el desierto, páginas 72 al 83, y el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, de la misma autora, titulado Heraldos del Evangelio, páginas 137 al 145. El Deseado de todas las gentes. Capítulo 10. La voz en el desierto. Este capítulo está basado en el libro de Lucas, en su capítulo 1, los versos 5 al 23, también los versos 57 al 80, el capítulo 3, los versos 1 al 18, también el libro de Mateo, en su capítulo 3, los versos 1 al 12, y el libro de Marcos, en su capítulo 1, los versos 1 al 8. El precursor de Cristo surgió de entre los fieles de Israel. Zacarías, un anciano sacerdote, y su esposa Elizabeth eran justos a los ojos de Dios, y en sus vidas silenciosas la luz de la fe resplandecía como una estrella en medio de las tinieblas. A esta piadosa pareja se le prometió un hijo que iría delante del Señor para prepararle el camino. Zacarías había ido a Jerusalén para ministrar en el templo durante una semana. Cuando estaba de pie delante del altar de oro en el lugar santo del santuario, de repente fue consciente de que había un ángel del Señor de pie a la derecha del altar. Durante muchos años él había orado por la venida del Redentor. Ahora esas oraciones estaban por ser contestadas. El ángel lo saludó con la alegre promesa: No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo, y lo llamarás Juan. Él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano, y mi esposa también es de edad avanzada. Por un momento, el anciano sacerdote se olvidó de que Dios puede cumplir lo que promete. ¡Qué contraste entre su incredulidad y la fe de María! Su respuesta al anuncio del ángel fue: Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Lucas 1, verso 38. El nacimiento del hijo de Zacarías, así como el del hijo de Abraham y el de María, fue para enseñarnos una gran verdad. El poder de Dios hará lo que el poder humano no puede hacer. Fue mediante la fe como fue dado el hijo de la promesa. De forma similar, a través de la fe nace la vida espiritual y Dios nos capacita para hacer obras de justicia.
500 años antes, el ángel Gabriel le había revelado a Daniel el periodo profético que se extendería hasta la venida de Cristo. Zacarías sabía que el fin de este periodo se acercaba, y esto lo había llevado a orar por el advenimiento del Mesías. Y ahora exactamente el mismo ángel por medio de quien Dios dio la profecía había venido a anunciar su cumplimiento. Zacarías dudó. Zacarías había expresado duda acerca de las palabras del ángel. Ahora no podría volver a hablar hasta que se cumpliesen. Ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. En ese culto, el sacerdote debía orar por el perdón de los pecados y por la venida del Mesías. Pero cuando Zacarías intentó hacerlo, no pudo pronunciar una palabra. Cuando salió del lugar santo, su rostro resplandecía con la gloria de Dios, y las personas se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Zacarías estaba en silencio, pero les comunicó por señas lo que había visto y oído. Enseguida después del nacimiento del niño prometido, su padre pudo volver a hablar. Y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Todo esto llamaba la atención a la venida del Mesías. El Espíritu Santo descendió sobre Zacarías, y profetizó sobre la misión de su hijo. Tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Juan creció y se fortaleció en espíritu. Y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Dios había llamado al hijo de Zacarías a la mayor obra que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. Y el Espíritu de Dios estaría con él si obedecía las instrucciones del ángel. Juan debía comunicar a las personas la luz de Dios. Debía impresionarlos con su necesidad de la justicia de Dios. Tal mensajero debía ser santo, un templo donde habitara el Espíritu de Dios. Debía tener buena salud física, así como fuerza mental y espiritual. Por tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. En tiempos de Juan el Bautista, había por todas partes personas ambiciosas por tener riquezas y amantes del lujo y la ostentación. Los placeres sensuales, las fiestas y borracheras estaban dañando la salud física, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador. Por medio de una vida abstemia y ropas sencillas, debía reprobar los excesos de sus días. Es por esto que un ángel del trono celestial les dio a sus padres una lección de temperancia. La niñez y la juventud es la edad para desarrollar la facultad del dominio propio. Los hábitos formados en los primeros años deciden si venceremos o seremos vencidos en la batalla de la vida. La juventud, el tiempo de la siembra, determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, Juan representaba a los que preparan un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. El mundo está entregado a los excesos. Abundan los errores y las fábulas. Todos los que procuren alcanzar una completa santidad porque temen a Dios, deben aprender a tener temperancia y dominio propio, ver 2:7:1. Deben mantener los apetitos y las pasiones bajo el control de las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial, si queremos desarrollar la fuerza mental y la percepción espiritual que nos capacitan para comprender y practicar las verdades de la palabra de Dios. Una educación atípica. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado en las escuelas rabínicas. Pero como esto lo habría arruinado para su obra, Dios lo llamó al desierto, para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Juan halló su hogar en medio de colinas áridas, quebradas inhóspitas y cuevas rocosas. Allí, lo que lo rodeaba lo ayudó a formar hábitos de sencillez y abnegación. Allí podía estudiar las lecciones de la naturaleza, la revelación y la providencia de Dios. Desde la niñez, sus padres temerosos de Dios le habían recordado su misión, y él había aceptado el encargo sagrado. La soledad del desierto era un bienvenido escape de la sociedad en la cual la incredulidad y la impureza habían llegado a ser casi universales.
Él huía del constante contacto con el pecado con el fin de no dejar de percibir su excesiva pecaminosidad. Pero Juan no pasaba la vida en una melancolía religiosa austera o en un aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con la sociedad, y siempre fue un observador interesado en lo que sucedía en el mundo. Iluminado por el Espíritu Divino, estudiaba la naturaleza humana para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión. Por medio de la meditación y la oración, comenzó a prepararse para la carrera que le esperaba. Si bien vivía en el desierto, Juan no estaba libre de tentación. Satanás procuraba derrotarlo, pero sus percepciones espirituales eran claras, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, fue capacitado para detectar y resistir los ataques del tentador. Como Moisés entre las montañas de Madián, Juan se vio cercado por la presencia de Dios. El aspecto lóbrego y terrible de la naturaleza del desierto donde vivía representaba vívidamente la condición de Israel. La viña del Señor había llegado a ser un desierto desolado. Pero sobre las oscuras nubes estaba el arco iris de la promesa. A solas en la noche silenciosa, Juan leía la promesa que Dios hiciera a Abraham de una descendencia tan innumerable como las estrellas. La luz del amanecer le hablaba del que sería como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes. 2 Samuel 23, verso 4. Y en el resplandor del mediodía veía el esplendor de cuando se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. Isaías 40, verso 5. Con espíritu alegre, aunque asombrado, buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías. Silo, el pacificador, aparecería antes que dejase de reinar un rey sobre el trono de David. Ahora había llegado el tiempo. Un gobernante romano estaba sentado en el palacio del monte Sin. Según la segura palabra del Señor, el Cristo ya había nacido. Su estudio de las profecías de Isaías. De día y de noche, Juan estudiaba las arrogadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías. Ver Isaías 11, verso 4, 32, verso 2, y 62, verso 4. La gloriosa visión llenaba el corazón del solitario exiliado. Miraba al rey en su hermosura, y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad, y se sentía deficiente e indigno. Estaba listo para salir como el mensajero del cielo, sin temor de lo humano, porque había mirado al divino. Podía estar de pie sin temor en presencia de los monarcas terrenales, porque se había postrado delante del Rey de Reyes. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías, pero su esperanza estaba centrada en la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como una nación santa. Él veía que su pueblo estaba satisfecho de sí mismo y dormido en sus pecados. El mensaje que Dios le había dado estaba destinado a sacudirlos de su letargo y su indiferencia. Antes que la semilla del Evangelio pudiese echar raíces, el suelo del corazón debía ser roturado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro de las heridas del pecado. Dios no envía mensajeros para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas sobre la conciencia del que hace mal, y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad. Entonces la mano que humilló en el polvo, levanta al pecador arrepentido. Al borde de una revuelta. Cuando comenzó el ministerio de Juan, la nación iba avanzando hacia la revolución. El rey Arquelao había sido destituido, y Judea había quedado directamente bajo el dominio de Roma. La tiranía y la extorsión de los gobernantes romanos, y sus esfuerzos por introducir las costumbres y los símbolos paganos, encendieron la rebelión, que fue sofocada con la sangre de miles de los más valientes de Israel. En medio de las discordias y las luchas, se oyó una voz procedente del desierto, una voz impactante y firme, aunque llena de esperanza. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Con un poder nuevo y extraño, conmovía a la gente. Se estaba anunciando que la venida de Cristo se acercaba. Con el espíritu y el poder de Elías, Juan denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados que imperaban. Sus palabras eran directas y convincentes. Toda la nación se conmovió.
Muchedumbres enteras se dirigían al desierto. Juan invitaba al pueblo a arrepentirse. Como símbolo de la purificación del pecado, los bautizaba en las aguas del Jordán. Haciendo esto, declaraba que todos los que decían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado. Sin la purificación del corazón no podrían tener parte en el reino del Mesías. Príncipes y rabinos, soldados, cobradores de impuestos y campesinos acudían para oír al profeta. Muchos se arrepintieron y recibieron el bautismo con el fin de participar del reino que anunciaba. Muchos de los escribas y los fariseos vinieron confesando sus pecados y pidiendo el bautismo. Ellos habían hecho que la gente tuviera un alto concepto de su religiosidad, pero ahora se desenmascaraban los vergonzosos secretos de su vida. Pero Juan comprendió que muchos de esos hombres no tenían una verdadera convicción del pecado. Eran oportunistas que perseguían sus propios intereses. Como amigos del profeta, esperaban hallar favor ante el príncipe venidero. Y pensaban fortalecer su influencia sobre el pueblo al recibir el bautismo. Las cortantes palabras de amonestación a los hipócritas. Juan les hizo frente con la dura pregunta: camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. El pueblo de Israel se había separado de Dios, y por esto estaban sufriendo bajo sus juicios. Esta era la razón por la cual estaban conquistados por una nación pagana. Excusaban sus pecados porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado gran favor. Se autoengañaban pensando que eran mejores que los demás, con derecho a las bendiciones de Dios. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad mostraban que eran una maldición mortal para el pueblo. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran aún peores que los paganos. Dios no dependía de ellos para cumplir sus planes. Él podía llamar a otros a su servicio. Decía el profeta: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró claramente que, si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo, decía él, debían dar evidencia de fe y arrepentimiento. En su vida debía verse bondad y devoción. Debían atender al necesitado, proteger a los indefensos, y dar un ejemplo de virtud y compasión. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo con espíritu de juicio y espíritu abrasador. Isaías 4:4. El Espíritu de Dios consumirá el pecado en todos los que se sometan a su poder. Pero si alguno se aferra al pecado, entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos. En la segunda venida de Cristo, los impíos serán muertos con el soplo de su boca y destruidos con el esplendor de su venida. 2 Tesalonicenses 2, verso 8. La gloria de Dios, que da vida a los justos, destruirá a los impíos. En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría que las personas vieran sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, llegarían a tener comunión con Él. Así declaraba Juan el Bautista el mensaje de Dios a Israel. Muchos lo aceptaban y sacrificaban todo con el fin de obedecer. Varios abrigaban la esperanza de que fuera el Mesías. Pero al ver Juan que el pueblo se volvía hacia él, buscaba toda oportunidad de dirigir su fe hacia el que había de venir. Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17. Heraldos del Evangelio. Enviados así por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé, después de su ordenación por los hermanos de Antioquía, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Cipro-Chipre. Así empezaron los apóstoles su primera gira misionera.
Chipre era uno de los lugares a los cuales los creyentes habían huido de Jerusalén por causa de la persecución que siguió a la muerte de Esteban. Y era desde Chipre de donde habían ido ciertos hombres a Antioquía, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hechos 11, verso 20. Bernabé mismo era natural de Cipro. Hechos 4, verso 36. Y ahora él y Pablo, acompañados por Juan Marcos, un pariente de Bernabé, visitaron ese país isleño. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana, y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar de un periodo de descanso. Fue en una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre, cuando Marcos propuso a Pablo y Bernabé acompañarlos en su viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón, y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Al llegar a Salamina, los apóstoles anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y habiendo atravesado toda la isla hasta Papo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Satanás no permite sin lucha que el reino de Dios se edifique en la tierra. Las huestes del mal están empeñadas en incesante guerra contra los agentes designados para la predicación del Evangelio. Y estas potestades de las tinieblas están especialmente activas cuando se proclama la verdad ante hombres de reputación y genuina integridad. Así sucedió cuando Sergio Paulo, el procónsul de Chipre, escuchaba el mensaje evangélico. El procónsul había hecho llamar a los apóstoles para que se le enseñara el mensaje que habían venido a dar. Y ahora las fuerzas del mal, obrando por medio del hechicero Elimas, trataron, con sus funestas sugestiones, de apartarlo de la fe y frustrar así el propósito de Dios. Así el enemigo caído trabaja siempre por conservar en sus filas a los hombres de influencia que, si se convirtieran, podrían prestar eficaz servicio en la causa de Dios. Pero el fiel obrero evangélico no necesita temer ser derrotado por el enemigo, porque es su privilegio ser dotado de poder celestial para resistir toda influencia satánica. Aunque penosamente acosado por Satanás, Pablo tuvo valor para increpar a aquel por quien el enemigo estaba trabajando. Lleno del Espíritu Santo, el apóstol, poniendo en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo». Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El adivino había cerrado los ojos a las evidencias de la verdad evangélica. Y el Señor, con justo enojo, cegó sus ojos naturales, privándolo de la luz del día. La ceguera no fue permanente, sino temporal, a fin de que le indujese a arrepentirse y a procurar perdón del Dios a quien había ofendido tan gravemente. La confusión en la cual se vio sumido anuló sus sutiles artes contra las doctrinas de Cristo. El hecho de que se viera obligado a andar a tientas en su ceguera demostró a todos que los milagros que los apóstoles habían realizado, y que Elimas había denunciado como prestidigitación, eran producidos por el poder de Dios. El procónsul, convencido de la verdad de la doctrina que enseñaban los apóstoles, aceptó el Evangelio. Elimas no era un hombre instruido. Sin embargo, era singularmente apto para hacer la obra de Satanás. Aquellos que predican la verdad de Dios encontrarán al astuto enemigo en muchas formas diferentes. A veces será en la persona de los instruidos, pero más a menudo en la de ignorantes a quienes Satanás adiestró como instrumentos eficaces para engañar a las almas. Es el deber del ministro de Cristo permanecer fiel en su puesto, en el temor de Dios y en el poder de su fortaleza. Así puede confundir a las huestes de Satanás y triunfar en el nombre del Señor. Pablo y sus compañeros continuaron viaje a Perga de Panfilia. Su camino era penoso. Afrontaban adversidades y privaciones, y estaban acosados por peligros por doquier.
En los pueblos y ciudades por los cuales pasaban y a lo largo de los caminos solitarios, estaban rodeados de peligros visibles e invisibles. Pero Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Sus corazones estaban llenos de ferviente amor por las almas que perecían. Como fieles pastores que buscaban las ovejas perdidas, no pensaban en su propia comodidad y conveniencia. Olvidándose de sí mismos, no vacilaban frente al cansancio, el hambre y el frío. No tenían sino un objetivo en vista: la salvación de aquellos que se habían apartado lejos del redil. Allí fue donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables. Pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles, y al sentir la aprensión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó, y perdiendo todo valor, se negó a avanzar, y volvió a Jerusalén. Esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aun severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero. Pablo se reconcilió más tarde con Marcos, y le recibió como su colaborador. También lo recomendó a los colosenses como colaborador en el reino de Dios, y uno que me ha sido consuelo. Colosenses 4, verso 11. De nuevo, no mucho antes de su muerte, habló de Marcos como uno que le era útil para el ministerio. 2 Timoteo 4, verso 11. Después de la partida de Marcos, Pablo y Bernabé visitaron Antioquía de Pisidia, y el sábado fueron a la sinagoga de los judíos, y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos, diciendo: «Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Al ser invitado así a hablar, Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dice: «Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd». Entonces pronunció un maravilloso discurso. Historió la manera en que el Señor había tratado con los judíos desde el tiempo de la liberación de la esclavitud egipcia, y cómo se había prometido un Salvador, de la simiente de David. Y osadamente declaró que de la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas como Juan cumpliese su carrera, dijo: «¿Quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno, cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar». Así predicó con poder a Jesús como el Salvador de los hombres, el Mesías de la profecía. Habiendo hecho esta declaración, Pablo dijo: «Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salud. Porque los que habitaban en Jerusalén, y sus príncipes, no conociendo a éste, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, las cumplieron». Pablo no vaciló en decir claramente la verdad acerca del rechazamiento del Salvador por los dirigentes judíos. Y sin hallar en él causa de muerte, declaró el apóstol, pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio, continuó el apóstol, de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús.
Como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió, y fue juntado con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó, no vio corrupción. Y luego, habiendo hablado claramente del cumplimiento de profecías familiares concernientes al Mesías, Pablo les predicó el arrepentimiento y la remisión del pecado por los méritos de Jesús su Salvador. Seaos pues notorio, dijo, que por este os es anunciada remisión de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. El Espíritu de Dios acompañó las palabras que fueron habladas, y fueron tocados los corazones. El apóstol apeló a las profecías del Antiguo Testamento, y su declaración de que éstas se habían cumplido en el ministerio de Jesús de Nazaret, convenció a muchos, que anhelaban el advenimiento del Mesías prometido. Y las palabras de seguridad del orador de que el Evangelio de la salvación era para judíos y gentiles por igual, infundió esperanza y gozo a aquellos que no se contaban entre los hijos de Abraham según la carne. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Habiéndose disuelto finalmente la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos, que habían aceptado las buenas nuevas que se les dieron ese día, siguieron a Pablo y Bernabé, los cuales, hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. El interés que despertó en Antioquía de Pisidia el discurso de Pablo, reunió, el sábado siguiente, casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo, y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios. Mas pues que la desecháis, y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles oyendo esto, fueron gozosos, y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Se regocijaron sobremanera porque Cristo los reconocía como hijos de Dios, y con corazones agradecidos escucharon la palabra predicada. Los que creyeron fueron celosos en comunicar a otros el mensaje evangélico, y así la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Siglos antes, la pluma de la inspiración había descrito esta cosecha de los gentiles. Pero esas declaraciones proféticas se habían entendido solo obscuramente. Oseas había dicho: sin embargo, el número de los hijos de Israel será como las arenas del mar, que no pueden ser medidas ni contadas. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: no sois mi pueblo, les será dicho: hijos sois del Dios vivo. Y en otro lugar: te sembraré para mí mismo en la tierra, y me compadeceré de la no compadecida, y al que dije que no era mi pueblo, le diré: pueblo mío eres. Y él me dirá a mí: tú eres mi Dios. El Salvador mismo, durante su ministerio terrenal, predijo la difusión del Evangelio entre los gentiles. En la parábola de la viña, declaró a los impenitentes judíos: el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Mateo 21, verso 43. Y después de su resurrección, comisionó a sus discípulos a ir por todo el mundo, y doctrinar a todos los gentiles. No debían dejar a nadie sin amonestar, sino que habían de predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo 28, verso 19, y Marcos 16, verso 15. Al volverse a los gentiles en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé no dejaron de trabajar por los judíos, dondequiera que tuviesen oportunidad de hacerse oír. Más tarde, en Tesalónica, en Corinto, en Éfeso y en otros centros importantes, Pablo y sus compañeros de labor predicaron el Evangelio tanto a los judíos como a los gentiles.
Pero sus mejores energías se dirigieron desde entonces a la edificación del reino de Dios en territorio pagano, entre pueblos que no tenían sino poco o ningún conocimiento del verdadero Dios y de su Hijo. El corazón de Pablo y de sus colaboradores suspiraba por aquellos que estaban sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mediante el incansable ministerio de los apóstoles de los gentiles, los extranjeros y advenedizos, que en otro tiempo estaban lejos, supieron que habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, y que, por la fe en su sacrificio expiatorio, podían llegar a ser juntamente ciudadanos con los santos, y domésticos de Dios. Efesios 2, versos 12, 13 y 19. Avanzando por la fe, Pablo trabajaba incesantemente por la edificación del reino de Dios entre aquellos que habían sido descuidados por los maestros de Israel. Exaltaba constantemente a Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, y exhortaba a los que creían a ser arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Para los que creen, Cristo es un fundamento seguro. Sobre esta piedra viva, pueden edificar igualmente judíos y gentiles. Es bastante ancho para todos, y bastante fuerte para sostener el peso y la carga de todo el mundo. Este es un hecho claramente reconocido por Pablo mismo. En los días finales de su ministerio, cuando al dirigirse a un grupo de gentiles creyentes que habían permanecido firmes en su amor a la verdad del Evangelio, el apóstol escribió que estaban edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, versos 19 y 20. Cuando el mensaje evangélico se extendió en Pisidia, los judíos incrédulos de Antioquía, cegados por el prejuicio, concitaron mujeres pías y honestas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de aquel distrito. Los apóstoles no se desanimaron por este trato. Recordaron las palabras del Señor: Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, versos 11 y 12. El mensaje evangélico avanzaba, y los apóstoles tenían plena razón para sentirse animados. Sus labores habían sido ricamente bendecidas entre los de Pisidia que vivían en Antioquía, y los creyentes a quienes habían dejado solos para continuar la obra durante un tiempo, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué fascinante es el hecho de que el mensaje del primer ángel, en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, sea paralelo al mensaje evangélico de Jesús en Marcos 1, verso 15. El mensaje del primer ángel trae el Evangelio eterno al mundo en los últimos días en preparación para la segunda venida. Al igual que el mensaje de Jesús, el Evangelio angélico del tiempo del fin contiene los mismos tres elementos, como ilustra la siguiente tabla. Marcos 1. Categoría. Apocalipsis 14. El tiempo se ha cumplido, Daniel 9. Profecía de tiempo. La hora del juicio, Daniel 7 y 8. El reino se acerca. Promesa de pacto. El Evangelio eterno. Arrepiéntanse, crean. Llamado al discipulado. Teman, glorifiquen, adoren a Dios. El mensaje del primer ángel anuncia el comienzo del juicio previo al regreso de Cristo, predicho en la profecía de los 2300 días de Daniel 8, 14. Este comenzó en 1844. El juicio trae el reino de Dios a su pueblo perseguido, Dan 7, 22. La exhortación del primer ángel a reverenciar, glorificar y adorar a Dios es el llamado al discipulado dirigido al mundo en los últimos días, mientras los poderes bestiales de Apocalipsis 13 presentan a un Dios falso a quien reverenciar, glorificar y adorar. Así como el mensaje de Jesús en Marcos 1 está íntimamente ligado a las profecías de Daniel en el inicio de la proclamación del Evangelio, el mensaje del primer ángel también está estrechamente ligado a Daniel al final de la historia de la tierra. Preguntas para dialogar. 1. Compara y contrasta a Juan el Bautista y Jesús en el libro de Marcos, capítulo 1, versos 1 al 13. ¿Qué lecciones especiales aprendes de la manera en que son presentados? 2. Considera el significado del bautismo.
leer el libro de Romanos, en su capítulo 6, los versos 1 al 4, y el libro de Juan, en su capítulo 3, los versos 1 al 8, y compáralos con el bautismo de Jesús en Marcos, capítulo 1, los versos 9 al 13. ¿Qué paralelos y contrastes adviertes? ¿Cómo te ayuda esto a comprender más plenamente el significado del bautismo? 3. Compara y contrasta el Evangelio según Jesús en Marcos 1, versos 14 y 15 y el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, versos 6 y 7. ¿Cómo te ayuda la comprensión de estos mensajes a percibir mejor tu misión para hoy? Apreciados, hermanos y hermanas. Ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes este estudio de la lección de escuela sabática. Espero que las enseñanzas de hoy fortalezcan nuestra fe y nos inspiren a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de reflexión y por la sabiduría que has compartido con nosotros a través de tu palabra. Gracias por la guía y el entendimiento que hemos recibido hoy. Te pedimos que las enseñanzas y los mensajes que hemos explorado permanezcan en nuestros corazones y mentes, ayudándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Fortalece nuestra fe y nuestra determinación para seguir tus caminos y ser testigos fieles de tu amor en el mundo. Danos la fuerza y el coraje para aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria y para compartir tu verdad con aquellos que nos rodean. Que todo lo que hagamos refleje tu amor y tu gracia. Nos despedimos de ti, pero jamás de tu presencia, confiando en tu guía continua y en tu cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.